mueren antes de llegar a recibir la atención adecuada, pues, a un quirófano, porque los vasos que atraviesan esa zona son muy grandes. O sea, se pierde prácticamente la volemia en poco tiempo. ¿Okay? Bien, entonces por eso es importante recordar estas aplicaciones que tiene esta clase de anatomía del muslo, una de ellas. Bien, cuando hablamos del miembro inferior, lo dividimos también en segmentos, como lo dividen los libros de anatomía topográfica. ¿Okay? Vamos a tener el segmento cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. 6 segmentos anatómicos, ¿no? De la cadera estamos viendo una parte de ella que correspondía a la región glútea, la pelvis, ¿okay? Y también la parte alta del muslo corresponde a esa zona de la cadera, ¿no? Donde está la articulación y los elementos blandos que están alrededor. Bien, entonces vamos a definir ahora el muslo desde el punto de vista topográfico y desde el punto de vista de lo que corresponde, pues, en los libros de aplicación clínica. El muslo, pues, va desde la raíz de él, que corresponde a esa línea que yo he mencionado, que va de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis, justo donde se traza de donde va el ligamento inguinal, que representa el llamado pliegue de la ingle, ¿no? Así se llama, pliegue de la ingle. Es una región que se llama región inguinal. Bien, entonces, justo a ese nivel, donde se da el pliegue de flexión del muslo sobre la cadera, ¿okay? O del muslo sobre la pelvis, ahí comienza el muslo. Entonces, y tiene una porción anterior y una porción posterior. Una porción anterior que se va a continuar con la parte anterior de la pelvis. Ahí van a atravesar vasos, por el paso, la arteria femoral, o sea, la arteria ilíaca externa, que se transforma en femoral, bien, va a atravesar el nervio femoral, esa zona, y además, pues, va a drenar la vena femoral. Además de eso, pues, vamos a tener unas estructuras musculares muy importantes. Nos vamos a centrar prácticamente en ellas, ¿no? Sin dejar de lado las otras que también son importantes. Ya vimos ya a este paciente ahí en la primera diapositiva, como prácticamente en riesgo de morir por una lesión de los vasos femorales, ¿no? Dada por el pitón del toro. ¿Okay? Entonces, al igual que vimos en miembro superior, recuerden que teníamos una aponeurosis que va a contener a esos músculos. Entonces aquí la aponeurosis tiene una particularidad. Es una aponeurosis mucho más gruesa que la aponeurosis que teníamos allá en el miembro superior. ¿Por qué? Porque va a soportar prácticamente el peso de todo el cuerpo. Entonces, para que estos músculos se mantengan en su sitio, deben tener una aponeurosis bastante fuerte, como esta aponeurosis. La aponeurosis del muslo, que es la fascia lata. Ven, así se llama la aponeurosis del muslo, fascia lata. Miren aquí, se ha hecho un corte, déjenme demostrarles aquí con el señalador, vean, con el puntero. Miren aquí, esto está desnudo de aponeurosis, o sea, los músculos están desnudos prácticamente aquí. Bien, los vasos están expuestos. Normalmente, pues, esto está tapizado por esta aponeurosis que está aquí. Entonces dense cuenta como aquí hicimos una ventana, la isonéter ahí, ¿verdad? Con la intención que vean, pues, que eso está tapizado por esa aponeurosis, que se llama fascia lata. ¿Ok? Entonces, miren los músculos, miren los vasos, también, pues, ayuda, pues, a contenerlos, a mantenerlos en su sitio. Y miren cómo la aponeurosis en su parte profunda da unas prolongaciones que van a envolver a los músculos, cada uno de esos sitios. Así se ubica también el miembro superior igual, es la misma cosa. La diferencia es que aquí, en la aponeurosis debe ser mucho más resistente, porque está soportando el peso de todo el cuerpo. Pues estos son músculos que están ahí, están con una tensión mucho mayor que la que se encuentra en el miembro superior. Bien, ok. Entonces esta aponeurosis, como les dije, se llama fascia lata, así la vamos a conocer. Fascia ancha significa eso en latín, ¿ok? Fascia lata. Envuelve completamente al muslo, circunferencialmente. Se fija en el ligamento inguinal, justo ahí, superior y anteriormente, ¿bien? Y se va a continuar hacia abajo, lateral y posteriormente con la fascia glútea, una fascia bastante gruesa, como lo habíamos visto en la clase pasada, ¿ok? E inferiormente, alrededor de la rodilla, fijándose en la tibia. O sea, prácticamente fue una especie de cilindro, ¿no? Que mantiene en su sitio a estas estructuras musculares y vasculares que están en el muslo, ¿no? ¿Ok? En la parte superior y anterosuperior, ya cercana al ligamento inguinal, hacia la parte medial, es un poco más delgada, ¿no? Ahí, en esa zona, en la zona donde se adelgaza,
va a formar una fascia delgada que se llama fascia cribiforme, que va a formar el techo del triángulo de Scarpa, que lo vamos a ver luego, ¿no? Lateralmente es mucho más gruesa, ¿ok? Es mucho más gruesa que en el resto de la zona donde se fija esta poneurosis, ¿ok? Entonces lateralmente forma un engrosamiento llamado tracto iliotibial, que ya lo vimos cuando vimos pelvis. Recuerden que hablamos ahí de que en ese tracto iliotibial, que es un engrosamiento lateral de la fascia lata, se va a fijar en la parte alta el músculo glúteo mayor. Recuerden, el glúteo mayor tenía una fijación en la cresta glútea, y además de eso se va a continuar con la fascia la parte lateral de la fascia lata, que es la cintilla iliotibial, o tracto iliotibial, o cintilla de Maicia, como lo conocen los libros de anatomía clásica. Nosotros le vamos a decir tracto iliotibial, ¿ok? Bien, entonces miren aquí cómo la poneurosis, como les había dicho, se continúa hacia arriba con la poneurosis glútea. Se cuenta que lateralmente hay un confluente donde se va engrosando. Ese tracto iliotibial se dirige desde la parte donde está el músculo tensor de la fascia lata, ¿okay? El glúteo mayor, bien, que está por detrás, y después termina en el tubérculo Giardi de la tibia, la parte alta de la tibia, ¿no? ¿Okay? Esta disposición que tiene en juego aquí los músculos como el glúteo y el músculo tensor de la fascia lata ayudan a cerrar la articulación de la rodilla en el momento en el cual estamos de pie, ¿ok? A mantener pues que esa articulación se mantenga estable para poder mantenernos de pie, ¿ok? Entonces ayuda mucho la disposición de esta cintilla o tracto iliotibial. Bien, aquí lo tenemos. Se cuenta que había una especie de complejo aponeurótico donde lo cierra por detrás el glúteo mayor, y además de eso el desdoblamiento del músculo tensor de la fascia lata, ¿okay? Entonces es una especie de apoyo que se le da al cierre de la articulación de la rodilla en el momento en que estamos de pie. Para eso ayuda ese tracto iliotibial. Y por supuesto los elementos musculares que traccionan y mantienen durante el tono muscular esta cintilla totalmente fija, pues, ¿okay? Bien, de modo que vamos a ver aquí, miren, al igual que el abdomen, que tiene una poneurosis profunda, se cuenta aquí cómo está, esta es la fascia de Scarpa en el abdomen. Aquí tenemos la fascia lata hacia abajo, y ellas están separadas por el ligamento inguinal, que es un espesamiento del músculo oblicuo mayor, oblicuo externo del abdomen, que es la espina ilíaca anterior superior, la espina del pubis. Entonces miren aquí como completamente selladas, totalmente fusionadas pues, a ese ligamento, tanto la fascia de Scarpa arriba como la fascia lata abajo. Entonces se cuenta, aquí tenemos una área donde llega la vena safena magna, ¿okay? Y todo está en el subcutáneo. El muslo tiene una particularidad, igual que el abdomen, tiene otra fascia delgada, una fascia, aparte de la poneurosis profunda, que es la fascia lata, hay una fascia donde descansa la grasa del muslo, ¿no? Entonces un individuo se va a distinguir de otro muchas veces, no solamente por el desarrollo muscular, sino también por el desarrollo de esa grasa, ¿no? Que es mucho más acentuada en la mujer que en el hombre. Entonces tenemos una fascia que envuelve a los músculos, esa fascia lata, y por encima de esta fascia lata tenemos una fascia superficial en la cual descansa la capa grasa, o sea, la capa de tejido adiposo del muslo, ¿ok? Y en ese tejido adiposo es donde se encuentran las estructuras supraponeuróticas, pues como la safena magna y los nervios cutáneos que llegan a estas regiones, ¿no? Ok. Entonces aquí tenemos otra vez la disposición. Se cuenta que están los músculos arriba en el abdomen, en la zona donde se fija el ligamento inguinal, que prácticamente cierra pues estas dos áreas, tanto la región inguino-abdominal hacia arriba como la región del muslo y la fascia lata, pues, totalmente separada de la poneurosis que se encuentra envolviendo los músculos de la pared del abdomen, los músculos anterolaterales del abdomen, ¿okay? Bien, miren esto, tracto iliotibial, lo que les decía, cómo se fija tanto en la parte supracondilia externa del fémur, como en el tubérculo Giardi de la tibia, ¿okay? Ahí se fija el tracto. Y es uno de los elementos que ayuda a mantener la articulación cerrada, ¿okay? En el momento que estamos de pie. Ok, entonces miren aquí
Y como encima de la fascia lata tenemos entonces, igual como vimos en el miembro superior, las estructuras vasculares, y nerviosas, ¿no? Las nerviosas, por supuesto, que son los nervios cutáneos, que vemos esto que está en amarillo, y esta es una vena importante que es la vena safena magna, que corresponde a parte del retorno venoso de todo el miembro inferior, ¿ok? Una de las venas más importantes. Es importante desde el punto de vista de su función, es importante desde el punto de vista de su aplicación quirúrgica también. Es una vena con unas paredes bastante gruesas porque resisten una gran tensión, o sea, por la presión hidrostática que mantiene subir la sangre desde la parte de la base del pie hasta la región de la ingle, ¿okay? Por lo tanto, sus paredes son bastante gruesas. Se puede usar incluso para reparar una arteria lesionada. O sea, tú puedes agarrar, el paciente le dio una lesión, recibe una lesión, tiro, una herida por arma blanca en esa arteria, en cualquier arteria, la femoral, etcétera, y se puede usar la safena para hacer un injerto de puente, pues un puente para reparar la arteria dañada o lesionada, ¿ok? Imagínense el grosor que tiene esta vena, ¿no? Ok. Entonces aquí simplemente para mostrarle cómo los elementos supraponeuróticos se disponen sobre la aponeurosis del muslo, o la aponeurosis profunda del muslo, ¿no? Que al final termina fijándose en la tibia, pero también se continúa con la fascia de la pierna, que la veremos en la clase de pierna y pie. ¿Ok? Doctor, entonces, diga. Disculpe, esa misma, la vena safena magna es la que divide en safena interna y safena externa. No, safena magna es safena magna. O sea, Okay. Existen dos safenas, safena magna y safena parva. Eso cuando hablamos en griego, ¿ok? O safena interna y safena externa, ¿ok? Perfecto. O sea, la safena magna sería la safena interna, ¿no? Exactamente. Y la safena parva es la safena, en latín, perdón. Y la safena parva es la safena menor, o la safena externa. Eso lo vamos a ver luego cuando hablemos de la safena. Eso lo vamos a describir luego con más detalle. Ahorita lo que quiero que tengan la idea es cómo se ubican con respecto a la aponeurosis, pues, para que recuerden cuando vimos miembro superior. Entonces volvemos a la foto del principio, ¿ok? Miren aquí la ventanita, nos permite, pues, ver músculos y a los vasos y los elementos profundos, ¿no? Aquí vimos los elementos superficiales, ¿bien? Y aquí vemos los elementos profundos. Ustedes tienen que tener una idea de estas cosas, ¿no? Que no todo está así al calete. Ustedes tienen que saber a qué profundidad están, qué relación guardan con la aponeurosis, ¿ok? Que yo cuando les coloco esta foto, pues, esta fotografía con esta ventana, ustedes tienen que entender que estos elementos que estamos viendo aquí, puestos en el triángulo de Scarpa, la vena safena, ¿ok? Y la vena safena llegando a la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral son elementos profundos, ¿bien? Que para llegar a la superficie, pues los elementos de la superficie están por encima de la aponeurosis, ¿bien? ¿Ok? Entonces, para que tengamos esa idea de profundidad cuando estudiemos la anatomía y podamos entenderla mejor, ¿ok? Bien, entonces otra vez, la fascia lata, se cuenta cómo aquí están los relieves de algunos músculos. Aquí está el relieve del músculo sartorio, ¿no? Y aquí vemos una cosa que se llama hiato safeno, o fosito oval también se le llama, ¿no? Pero realmente no es un hiato. La vena safena llega hacia esta fosita oval, donde se encuentra pues la aponeurosis del muslo, la fascia lata, y su adventicia se fusiona con ella, o sea que no hay un huequito ahí, no hay un hiato propiamente dicho, sino es una zona como excavada en la fascia lata, donde la vena safena, su adventicia, o sea que es la capa más externa, se va fusionando con esa aponeurosis que está en esa fosita oval, o sea que no hay un hueco aquí, ¿ok? Simplemente llegó y se fusionó la adventicia con la fascia lata en esa zona. Bien, ok, recuerden eso. Ok, bien. Vamos a escribir los músculos, igual como hablamos en el músculo superior, vamos a escribir los grupos musculares, ¿no? Un grupo anterior ubicado en el llamado compartimiento anterior del muslo, ¿ok? Ese grupo anterior se llama también músculos extensores de la rodilla, porque ese grupo tiene, su principal función es esa, extender la articulación de la rodilla, o sea, extender la pierna, llevar la pierna hacia adelante. Eso es extensión en este caso, en un plano sagital y en un eje transversal. ¿Okay? Un grupo medial, que también se conoce como el grupo de los músculos aductores del muslo, y que se van a situar en el compartimento medial o aductor del muslo, como también se le llama. ¿Okay?
y un grupo posterior que corresponde a los grupos flexores de la rodilla. ¿Okay? Se ubican en la parte posterior de este segmento, o sea, en la región posterior del muslo, como se le llama. ¿Okay? Son los músculos de la corva, son los músculos isquiotibiales, porque van de la tuberosidad isquiática a la tibia. ¿Okay? Se los vamos a ir describiendo cada uno de estos grupos. Bien, en el grupo anterior tenemos, bueno, vamos a describir primero los grupos. El grupo anterior, aquí tenemos cómo se disponen ellos, el grupo medial y el grupo posterior. En el grupo anterior, ahí vemos al músculo sartorio, que es un músculo que cruza, un músculo delgado que cruza al miembro superior, al miembro inferior, perdón, al muslo, desde la espina iliaca superior hasta el tercio superior de la cara interna de la tibia. O sea, lo cruza, ¿okay? De esta forma, de afuera adentro y de arriba hacia abajo. ¿Bien? Es el sartorio, es el músculo del sastre, por eso ese nombre. Bien, y el otro músculo importante que iba a ser el músculo cuádriceps femoral, un músculo que se llama así porque tiene 4 bastos que lo constituyen, ¿okay? Que se van a fijar en un tendón común que se va a la rótula y después se continúa de la rótula hacia la tibia por el ligamento llamado rotuliano, ¿bien? Que es el que va a permitir, pues, que la tibia se mueva hacia adelante en el movimiento de extensión. ¿Okay? Aquí tenemos un grupo medial que su función es llevar el miembro inferior o el muslo hacia adentro. Bien, son aductores. Ahí tenemos músculos como el pectíneo, músculos como los llamados aductores, que son 3 músculos que se pueden nombrar de adelante a atrás, de superficie a profundidad. ¿Okay? En orden de aparición, primer aductor, segundo aductor y tercer aductor. O la otra nomenclatura, aductor mediano, que es el primero que vemos, aductor menor, que es el que está detrás, y aductor mayor, que es el que está más profundo o posterior. ¿Okay? Y luego tenemos ahí otro músculo, que es el músculo grácil. ¿Bien? Músculo grácil, o recto interno también se le llama, que cierra esta zona aquí, y termina fijándose en la parte cercana donde está llegando el músculo sartorio. Además de eso, hay otro músculo que se describe en la región de la pelvis, como es la fusión del el psoas mayor con el ilíaco, se llama psoas ilíaco, ¿okay? Que va al trocánter menor. También forma parte de esta región, a pesar de que nace en otras áreas. Y aquí el compartimento posterior se cuenta que en primer lugar vemos el músculo glúteo mayor, ¿bien? En relación, tapando por lo menos o cubriendo la parte más alta de estos músculos isquiotibiales, ¿no? Ahí tenemos hacia la parte medial, vamos a tener al semitendinoso y al semimembranoso, y la parte externa, hacia la parte lateral, vamos a tener al bíceps femoral. ¿Okay? Aquí están, esos son los músculos que vamos a ir describiendo en esta clase. ¿Okay? Tenemos el cuádriceps, ¿okay? Sartorio, pectíneo, el aductor mediano, el aductor menor, el aductor mayor, simplemente primero, segundo y tercer aductor, como algunos libros lo mencionan, ¿okay? Y el recto interno o grácil, ¿okay? O gracilis, que también le conocen. Grácil significa, la palabra grácil significa delgado, ¿okay? Por eso en algunos libros usted va a ver el músculo delgado, ¿no? Otros simplemente le dicen grácil o gracilis, o recto interno, que es su nombre también. Y tenemos al semimembranoso, al semitendinoso, al bíceps femoral. Son los músculos que vamos a ir escribiendo en esta clase. Okay. Aquí tenemos un corte transversal del muslo en su tercio superior, ¿no? Con la intención de que volvamos a ver lo que yo les mencionaba en la clase de miembro superior. Siempre recordar el plano superficial, el plano profundo. El plano superficial o supraponeurótico, que se ve aquí, justo por debajo de la piel, en amarillo, el tejido subcutáneo, es el tejido graso, el tejido adiposo, que les dije que dependiendo de la persona puede ser más gruesa o menos gruesa, ¿no? ¿Ok? Y allí vamos a tener, por supuesto, los elementos cutáneos, como son los nervios sensitivos que van a estas regiones. ¿Okay? Además de eso, la parte venosa, o la safena, en este caso, la parte interna, y la poneurosis, el muslo facialata, se cuenta como ella pues, va a envolver y va a dar tabiques que van a separar las diferentes regiones, o los diferentes grupos, o diferentes grupos de músculos, o diferentes regiones del muslo. ¿Okay? Entonces vamos a tener el tabique intermuscular interno, aquí, este hueso que está aquí, que ya lo conocemos, el fémur. Recuerden que hacia atrás tenemos la línea áspera, ¿okay? Donde prácticamente se fijan esta estructura, esta fascia. ¿Okay? Aquí tenemos el tabique intermuscular interno, desde aquí, completo,
Se cuenta cómo entonces el tabique intermuscular interno y el tabique intermuscular externo separan todo esto, que es el compartimiento anterior, que tiene una disposición anteroexterna. ¿Vieron? ¿Ok? Así como está. Entonces ahí tenemos al saltorio, también tenemos al cuádriceps femoral con sus 4 porciones. Bien, entonces aquí tenemos el tabique intermuscular interno. Se cuenta que detrás de él, vamos a ver de inmediato al compartimiento medial, al compartimiento aductor. ¿Okay? Cuenta que aquí prácticamente pues el aductor mayor es uno de los elementos más importantes que ayuda a separar entonces o a dividir el compartimiento medial del compartimento posterior, donde veo los músculos que hemos mencionado hace rato. ¿Okay? El bíceps femoral con sus porciones, el semitendinoso y el semimembranoso. Bien se cuenta aquí en el compartimento posterior, como vemos este gran nervio que está aquí, se cuenta es el nervio de mayor grosor, el mayor diámetro, que es el nervio ciático o ciático mayor, ¿eh? Así como lo ven aquí. Aquí en el compartimento medial vemos entonces los elementos femorales. Aquí tenemos a la arteria femoral, a la vena femoral, ¿okay? A los nervios que llegan a esta zona, que es ramas del nervio femoral. Los elementos, la rama profunda de estos vasos de la arteria femoral. Bien. Y aquí prácticamente pues los elementos del compartimiento más profundo, el compartimento medial. ¿Okay? Así tenemos que tener una idea también de cómo están. Por eso coloco esta foto aquí, para que también entiendan que ustedes deben aprenderse esto así, visualmente, pues, tridimensionalmente, saber dónde están las estructuras, porque esa es la idea. Usted tiene que ver esto en una tomografía, una resonancia magnética, lo que generalmente se pide, deben estar claros dónde están las estructuras. ¿Okay? Claro, para uno el cirujano es mucho más importante, ¿no? Porque uno tiene que disecar esto y llegar a estas estructuras. Por ejemplo, en la lesión de la arteria femoral, uno tiene que estar claro dónde está ubicada la arteria y cómo abordarla rápidamente y de manera segura, para no producir más lesiones del que el paciente ya tiene. ¿Okay? Bien, igual, aquí para que vean una idea, pues, de estos compartimientos. Ahí está. Bien, entonces otra vez, vamos a ver los compartimientos. Bien, tenemos, ¿ok? Bien, compartimento posterior, compartimento pequeñito, menos pequeño. Prácticamente el compartimento interno se cuenta de una prolongación posterior, pero está separado completamente del posterior, ¿no? Aquí tenemos los aductores, en este caso el más profundo de ellos es el aductor mayor, o tercer aductor, bien, y el resto de las estructuras de esta zona, la ubicación de los elementos vasculares, bien, y este es el compartimento anterior. Miren el fémur con su forma, aquí está la línea áspera que forma el borde posterior, ¿bien? Y los bordes medial y lateral. Cara anterior del fémur, ¿ok? Y dos caras que miran hacia atrás, una que va hacia adentro y una que va hacia afuera, ¿ok? Bien. Entonces, el grupo anterior, cuádriceps femoral, vasto intermedio, vasto medial, vasto lateral, recto anterior del muslo. ¿Ok? El músculo sartorio, el psoas ilíaco y el tensor de la fascia lata. Ahí colocamos por fuera estos músculos que, a pesar de que se estudian en otro tema, pues forman parte de estos grupos, de este grupo de músculos anteriores. La fusión del psoas con el ilíaco, el psoas mayor con el ilíaco, y el tensor de la fascia lata, que también se describe como músculo del grupo anterior. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos, vamos a describir en primer lugar los vastos lateral y medial. Se cuenta que ellos pues nacen tanto el vasto lateral como el vasto medial en relación con la parte posterior en la línea áspera, pero la línea áspera es un poquito ancha y permite el origen de estos músculos, o sea, hacia la parte externa, el vasto lateral, y hacia la parte del vasto medial, ¿bien? Fijándose arriba en relación con la trifurcación de la línea áspera, hacia adentro el vasto medial buscando la línea espiral y hacia atrás buscando la zona donde se trifurca hacia la cresta glútea, ¿no? Este vasto lateral. Montado sobre la diáfisis del fémur, vamos a tener aquí al vasto intermedio, ¿okay? Que es este que está entre el vasto lateral y el vasto medial, ¿okay? Así como lo vemos aquí. El único que no estamos viendo aquí es el recto anterior del muslo. Dense cuenta que estas porciones del cuádriceps, esas 3 porciones que les he mencionado, no atraviesan la articulación, no llegan hasta la articulación de la cadera hacia la cosa femoral, ¿no? Se cuenta que ellos todos parten desde el fémur, de la parte proximal del fémur, y van hacia la zona distal, pero no atraviesan la articulación, no llegan más allá, pues,
de la articulación de la rodilla. En cambio, el otro componente, que es el recto anterior del muslo, sí lo va a hacer. El recto anterior tiene la particularidad de que atraviesa la articulación coxofemoral con un origen arriba, con un tendón directo que va a la espina iliaca anterior inferior y un tendón reflejo que se monta sobre la ceja acetabular. ¿Okay? Entonces, él va de aquí a fusionarse con los cuatro para formar el tendón común que se fija en la cara, en la parte alta, en el borde superior de la rótula, y que después, al encontrarse todos, ¿okay? Con esa zona ahí tendinosa, amplia y gruesa, va a formar el tendón rotuliano, que es un tendón que va, o ligamento rotuliano, que va, después que arropa a la tibia, va a la tuberosidad anterior de este hueso. ¿Okay? Aquí lo vemos mejor, ¿se cuenta? Aquí está la rótula, aquí está el tendón del cuádriceps femoral, ¿okay? Donde han llegado estos cuatro bastos que forman el cuádriceps. ¿Okay? Aquí tenemos una mejor forma como se ve esto aquí. Aquí tenemos el vasto lateral, el vasto medial, este que está aquí que es el intermedio, y este que tiene estos dos puntos de origen, tanto el tendón directo como el tendón reflejo, que es el recto anterior, ¿okay? El recto femoral, que también se le llama, hasta que se encuentran todos aquí. ¿Okay? Bien. Hay que recordar, como que no sé si se los recordé en la clase o eso, ¿no? Claro, pues no teníamos una clase ahí propiamente dicha, no tenemos diapositivas. La cara interna del fémur no tiene inserción muscular, ¿vieron? Uno puede meter la mano por debajo de estos bastos y llegar al hueso sin necesidad de cortar nada, porque hay un tejido laxo que separa los músculos, sobre todo aquí el vasto medial, ¿okay? del vasto intermedio. Esa zona no tiene inserciones musculares, la cara interna del fémur. ¿Okay? Entonces aquí vemos todo en esta misma disposición. Aquí vemos el sartorio, que es el otro músculo que cruza al muslo de arriba abajo y de afuera adentro, de la espina superior al tercio superior de la cara interna de la tibia. Aquí, ¿ok? Bien, ese músculo, como están viendo, es un músculo aplanado que tiene una particular importancia porque va a servir como elemento topográfico para proteger al contenido del paquete vascular de la región femoral. ¿Okay? Los vasos femorales discurren profundos a este tendón que prácticamente los protege, pues, por lo menos en los 2/3 distales de la región femoral van a estar cubiertos por este músculo sartorio. ¿Eh? Y además, este músculo sartorio va a formar parte de un complejo de tendones que se llama la pata de ganso, que es un complejo de tendones encargados de funciones como ayudar en la flexión de la pierna o mantener en su sitio los elementos fibrosos de la articulación de la rodilla. Se llama pata de ganso, está formada por el sartorio, el recto interno y el semitendinoso. ¿Okay? Ya lo vamos a ver luego cuando lo describamos a ver. Entonces, el otro músculo que forman parte también de este grupo anterior es el psoas ilíaco. Recuerden que lo mencionamos en la clase pasada. Este músculo pues atraviesa el espacio o ese hiato que se encuentra por debajo del ligamento inguinal y el borde anterior del coxal. ¿Okay? Forma o el contenido pues de la llamada laguna muscular que hay en esa área, ¿no? Aquí tenemos el tensor de la fascia lata, de cuenta cómo se continúa con el tracto iliotibial, o cintillo tibial. ¿Bien? ¿Okay? Aquí está en el grupo adulto, que lo vamos a escribir ahorita. ¿Bien? Entonces, en el grupo anterior, se encuentra aquí el tensor de la fascia lata, el cuádriceps femoral con sus 4 porciones, y aquí tenemos el sartorio. Entonces, cuando vamos a estudiar esto, recuerden que el músculo cuádriceps femoral, 3 de sus porciones están en relación directa con el fémur, pero el recto anterior viene desde arriba, desde el coxal, ¿ok? O sea que tiene doble función, capaz de ayudar al movimiento de la articulación de la cadera y también, por supuesto, de la extensión de la rodilla, porque atraviesa 2 articulaciones, cosa que no hace el resto de los bastos que forman al cuádriceps femoral. ¿Bien? Aquí, pues, más con el mismo origen, ¿verdad? Tanto el sartorio como el tensor de la fascia lata se van a originar en la espina iliaca anterior superior, uno adelante y otro un poquito más atrás, ¿no? Tienen el mismo origen. Bien, el iliosoas, lo vemos, miren cómo se ve, ¿ok?
está por debajo del ligamento inguinal. Mire cómo viene, ya lo mencionamos en la clase pasada. Bien. Ahí está. Esto es la laguna muscular, que es atravesada completamente por el psoas ilíaco, por la fusión de todo músculo. Y esta es la laguna vascular hacia adentro. Aquí lo tenemos. Es el principal flexor del muslo y el tronco, fusión de los músculos psoas mayor e ilíaco. Pasa por debajo del ligamento inguinal para insertarse en el trocánter menor del fémur. Ok, tenemos ligamento inguinal. Bien. Ok, entonces ya vimos los grupos anteriores, extensión de la fascia lata, el psoas ilíaco, sartorio, bien, y el cuádriceps femoral. Bien. La inervación de estos músculos corresponde al nervio compartimiento anterior, en este caso el nervio femoral. Ok, entonces el nervio femoral, recuerden que el nervio femoral era raíz antes, nacía de las divisiones anteriores de los dedos L3 y L4. Bien, es un nervio que transcurre por aquí, por fuera del psoas, del borde entre el psoas y el ilíaco, atraviesa la laguna muscular y va a inervar desde el punto motor al cuádriceps. Sus 4 componentes va a recibir inervación directa, ¿okay? Cada uno una rama para cada uno de estos bastos. Además de eso va a inervar al músculo sartorio completo. ¿Okay? Por lo tanto, si el paciente selecciona ese nervio arriba en la pelvis, el paciente va a tener problemas para extender la pierna y se va a atrofiar todo el compartimiento interior del muslo. ¿Okay? Ya usted tiene que estar en capacidad de entender eso. ¿Bien? De que si yo corté el nervio motor, el músculo se atrofia. Aparte que no se va a cumplir la función, pues el músculo se va a atrofiar también. ¿Bien? Ok. Bien. Aquí tenemos la parte más profunda y aquí tenemos el compartimiento medial. ¿Vieron? Tenemos al pectíneo, tenemos a los aductores, el primero, el segundo, el tercero aquí atrás, y el recto interno o brazo. Bien. Bien, el grupo medial, aductores del muslo, llevan el muslo hacia adentro, eso se llama así. Tenemos el aductor mayor, el aductor corto mayor y el aductor mediano, esto en orden de profundidad, de profundo a superficial, ¿ok? Bien, y el otro es el pectíneo, el recto interno grácil. Corresponde a los músculos de este grupo. El mayor, el corto, el largo, pectíneo e interno grácil. Dense cuenta que hay varios nombres, ¿no? Aductor mayor, pues también se llama tercer aductor. En orden de superficie a profundidad, él es el tercero, ¿ok? El aductor corto es el aductor menor, es el segundo aductor. Y está completamente, bueno, prácticamente no todo, pero sí, casi todo cubierto por aductor largo o aductor mediano también. Entonces se llaman el primer aductor o aductor largo, se llama también mediano. El aductor corto es el menor, es el segundo aductor. Y aductor mayor, pues el tercer aductor. Bien. Recuerden eso. Entonces van a encontrar en los libros diferentes nombres. Aquí le estamos colocando los sinónimos para evitar confusiones, ¿ok? Bien. Aquí los vemos. Salimos del compartimiento anterior. Aquí tenemos el pectíneo. Aquí. El primer aductor o aductor mediano. O primer aductor. El otro es este que están viendo aquí. Segundo aductor. Aductor menor. También se le llama. ¿Okay? Y el otro es el que está más posterior. Vamos a ver si vemos. Aquí podemos apreciar la disposición de ellos. Vamos a ver en primer lugar la porción, el músculo más profundo de ellos, que es el que prácticamente limita al compartimiento medial o aductor del compartimiento posterior, donde están los llamados isquiotibiales. ¿Recuerdan? Ok. Entonces aquí tenemos las porciones de este músculo. Este es un músculo que desciende de la parte del pubis, tanto de la rama montante, la rama del pubis propiamente dicha, como la rama isquiopúbica. Entonces termina, incluso hay una zona de él que viene de la tuberosidad isquiática y terminan haciendo más o menos en forma triangular, formando una larga línea de inserción a nivel de la línea áspera. ¿Okay? Se cuenta cómo va a tener dos porciones. Una porción que se puede hacer la parte medial y una porción más interna que forma un tendón fuerte que va al tubérculo del tercer aductor que está en la cresta supracondil interna del fémur. ¿Recuerdan? Okay. Esto es importante desde el punto de vista tubular, ya vamos a describir por qué. Se cuenta que aquí en la base, donde se fija el tendón, en esa línea, esa larga línea de inserción, se encuentran unos agujeros. Esos agujeros son para las arterias perforantes, que son ramas de la femoral profunda. ¿Okay? Entonces, son atravesadas, esos agujeritos son atravesadas por estas ramas
de la femoral profunda, las llamadas perforantes, primera, segunda, tercera, y la cuarta, que es la continuación de la misma arteria, ¿no? Vamos a ver cuando vemos las arterias. Entonces, para eso sirve esta línea de inserción larga. Entonces aquí tenemos entre la porción medial, ¿okay?, del aductor mayor y la porción tendinosa, que es la porción vertical, vamos a tener un hiato, un agujero, que es importante. ¿Por qué? Porque a través de ese anillo o ese hiato va a pasar, o sea, los vasos femorales se van a transformar en vasos popliteos. Pasan del muslo a la región poplitea, ¿ok? Entonces la arteria pasa a llamarse, ya femoral, pasa a llamarse poplitea, y la vena deja de llamarse poplitea para llamarse vena femoral, ¿ok? Entonces recuerden eso. Tiene una porción vertical que tiene un tendón que termina en la cresta supracondílea interna del fémur. Ahí tenemos, pues, dense cuenta que no atraviesa la rodilla, por lo tanto no mueve la rodilla. Simplemente se fija ahí en ese tubérculo. ¿Ok? Bien. Entonces, este es el aductor mayor, o tercer aductor, que también se le llama. Miren que en este mismo plano comenzamos a ver músculos como el obturador externo. ¿Ok? Eso ya lo vimos en la región glútea. Pero aquí tenemos. Se cuenta como vemos también al cuadrado femoral aquí arriba. Una zona bien profunda. Y esto es el tendón del psoas ilíaco aquí arriba. ¿Bien? Okay. El otro músculo que viene aquí va a ser el aductor mediano, dos porciones, y el aductor menor. Ok, aquí tenemos una mejor vista de las porciones. Miren, un fascículo superior, un fascículo medio y un fascículo interno, que es la porción vertical. Esa porción vertical es la que forma ese tendón, que termina aquí en el tubérculo del tercer aductor de la cresta supracondílea interna del fémur. Y este hiato aductor es por donde pasaban entonces estos vasos, se transforman estos vasos femorales en vasos popliteos. Aquí tenemos la larga línea de inserción en la línea áspera, en la cual tenemos dos agujeros por donde pasan las arterias perforantes, ramas de la femoral profunda. ¿Ok? Así lo ven. Entonces, aquí tenemos el aductor mayor. Vamos a ver ahora al resto de los aductores, simplemente pues ubicados también en la línea áspera, superponiéndose. Bien, simplemente el aductor mediano, pues que es el primero que vemos, está prácticamente tapando al aductor menor, está en esos planos. Bien, el otro músculo es el músculo pectíneo. Se cuenta con un músculo pectíneo, nace de la llamada cresta pectínea. Esa cresta pectínea de la porción horizontal del pubis, y que termina en la llamada línea pectínea de la parte alta del fémur, ¿no? Atrás, en la zona de la línea de trifurcación de la línea áspera, ¿bien? En relación con la línea espiral, ¿ok? Bien. Y el otro es el grácil, que cuenta como parte de la parte inferior del pubis, hasta formar parte del complejo que le dije de la pata de ganso, donde tenemos el sartorio, tenemos el recto interno, al semitendinoso y al recto interno. La inervación de estos músculos del compartimento interno va a estar dado por el nervio obturador. Recuerden, miren aquí tenemos el músculo obturador externo. A este nivel se encuentra el conducto subpubiano. Entonces por aquí desciende el nervio, va a inervar estos músculos del compartimento mediano. Entonces se cuenta cómo, si quitamos al llamado aductor mediano, podemos ver al aductor menor. La parte alta es bastante pequeño, bastante corto. ¿Bien? Y aquí tenemos el aductor mayor con sus dos porciones, la porción vertical y la porción superior y medial. Ok, aquí tengo una visión medial de estos músculos, el sartorio, okay, el recto interno, y los músculos que forman la pata de ganso de atrás. La pata de ganso se forma aquí: sartorio, semitendinoso y grácil. Esos son tres músculos. Ok. El grupo posterior, que son los flexores de la rodilla, ahí tenemos al semimembranoso, al semitendinoso y al bíceps femoral. Bien, una zona estrecha que queda entre el compartimento medial y el compartimento anterior. Semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. ¿Okay? Esos son los tres músculos que forman este compartimento posterior, o este grupo posterior. Su función principal es flexionar la rodilla, ¿okay? Flexionar la pierna, o sea, llevar la pierna hacia el muslo. ¿Okay? Esa es la función.
Entonces aquí tenemos cómo se distribuyen ellos. Se cuenta, hacia afuera tenemos al bíceps femoral con sus dos porciones. Su porción larga, que es una porción que nace en la tubulación isquiática, y su porción corta, que nace en la línea áspera. ¿Okay? La parte externa de la línea áspera se encuentran y forman un tendón que va a la parte alta de la cabeza del peroné. ¿Bien? Luego tenemos al semitendinoso y al semimembranoso. ¿Bien? El semimembranoso, que termina directamente en la parte alta de la parte posterior del cóndilo tibial, ¿bien? Y el semitendinoso, que va a descender hacia el tercio superior de la cara mediana de la tibia, formando parte del complejo de la pata de ganso, los mismos músculos que acabo de mencionar. Todos estos músculos del compartimento posterior están inervados por el nervio ciático, ¿ok? Así decirlo. El nervio ciático. Aquí lo tenemos. Miren, tuberosidad isquiática, por eso se llaman isquiotibiales. ¿Okay? El bíceps femoral, aquí se ve una porción larga, la porción corta no se ve porque está aquí cubierta. ¿Okay? La larga la está cubriendo. O sea, la porción corta es la que va al miáspera. Aquí tenemos al semimembranoso, que es el más anterior de ellos. ¿Bien? Es más músculo que tendón. En cambio, el semitendinoso es más tendón que músculo. ¿Okay? Un vientre muscular alto y un tendón que comienza justo en la mitad del músculo, que forma parte de la pata de ganso. Bien, lo tenemos otra vez. Aquí podemos ver con calma la porción corta del bíceps femoral, la porción larga de arriba, el semitendinoso, el semimembranoso y el semitendinoso. Ok. Y esta es la pata de ganso, son los tendones de la pata de ganso. Okay. Entonces la disposición de ellos, el sartorio siempre adelante, el grácil y el semitendinoso. Así están ubicados y así deben aprenderse, muchachos. Entonces, este complejo de tendones es también una forma de reforzar la zona fibrótica de la articulación de la rodilla. Recuerda que es una articulación que requiere mucha resistencia, o sea, recibe mucho peso y debe tener, pues, muchos elementos que la protejan o que mantengan su estabilidad. Entonces, estos tendones forman parte de ese complejo estabilizador de la articulación de la rodilla. ¿Okay? Aquí la vemos por delante. Esa pes anserina, que es como se llama también la pata de ganso en latín, ¿okay? Tiene interpuesto una bolsa serosa, que puede ser asiento de dolor o inflamación en esa zona. O sea, el paciente puede tener dolor ahí y uno debe sospechar de que puede ser una inflamación de esa bolsa serosa. ¿Okay? Entonces, sartorio, recto interno y semitendinoso son los elementos que forman la pata de ganso. Okay. Bien, ya vimos estos músculos. Vamos ahora a hablar de la parte vascular, ¿no? Se cuenta que los vasos que se encuentran aquí, los vasos femorales, miren aquí, esta es la llamada vaina femoral, que envuelve estos vasos, tanto la vena como la arteria femoral. Miren la arteria, a continuación de la ilíaca externa, justo cuando pasa por debajo del ligamento inguinal, ya comienza a llamarse femoral. Podemos escribir una femoral común y luego una femoral superficial y una femoral profunda, donde la femoral profunda es la real arteria del muslo, es la que irriga al muslo, a la musculatura que está en el muslo, el compartimento anterior y posterior del muslo. En cambio, la femoral superficial no, simplemente da algunas ramas pequeñas, muy poco importantes a nivel de la región femoral, pero ella es la que se va a continuar como la arteria que va a nutrir al resto del miembro inferior. ¿Okay? Entonces se cuenta la importancia que tiene esta arteria. Desde el punto de vista del trauma, si usted tiene una lesión en la arteria femoral superficial, es mucho más grave que tenga una lesión en la femoral profunda. Porque la femoral profunda es la que nutre esos músculos, pero tiene mucha anatomosis. ¿Okay? En cambio, la arteria femoral superficial tiene la particularidad de que ella es la que se continúa hacia el resto del miembro inferior. Será que irrigar la pierna y va a irrigar el pie. ¿Okay? Por lo tanto, si se lesiona hay que repararla. Hay que tener cuidado con eso entonces. La arteria femoral superficial simplemente va de paso, porque ella su función es llevar irrigación al resto del miembro inferior, a la pierna y al pie. En cambio, la femoral profunda es la real arteria del muslo. Es la que se queda en el muslo para irrigar la musculatura de este segmento del miembro inferior. ¿Okay? Es la arteria del muslo o femoral profunda. Entonces, dense cuenta cómo se disponen los vasos aquí en esta zona. En la parte alta, en la zona del término de escarpa, la vena es medial y la arteria es lateral. ¿Okay? O sea, la vena es interna, la arteria es externa. Pero a medida que va descendiendo, ocurre una rotación sobre su eje.
De modo que la arteria, que era externa, se hace interna y anterior, ¿ok? Se cuenta cómo rota hacia adelante y hacia adentro. En cambio, la vena, que era medial arriba, ¿ok? Se hace posterior y lateral, ¿ok? De modo que cuando lleguemos a la región poplitea, la arteria femoral está por dentro y por delante, y la vena está por fuera y por detrás. Eso deben aprenderse, ¿ok? Esa disposición que tienen los vasos femorales en la parte, en el tercio superior y en el tercio distal, ¿ok? Así. Bien. Ok, entonces aquí tenemos la arteria femoral. En el triángulo de Scarpa los vasos van vena, arteria y nervio, en ese orden, ¿ok? Se cuenta cómo está ubicado aquí. Bien. Recuerden eso. Entonces la arteria femoral la vamos a dividir en femoral común. ¿Bien? De ese femoral común, que puede tener una longitud de 2, 3 o 4 centímetros, justo por debajo del ligamento inguinal, cuando deja de llamarse ilíaca externa para llamarse femoral. Entonces hay una zona común que da unas ramas colaterales, que son una de ellas la subcutánea abdominal o epigástrica superficial, que se va a distribuir en el subcutáneo de la parte de la pared anterior del abdomen. ¿Bien? Una circunfleja ilíaca superficial que va hacia afuera y va a irrigar la parte externa de esa región abdominal también. ¿Okay? La pudenda externa, superficial o superior, la pudenda externa profunda o inferior, esas arterias van hacia la parte medial y se van a relacionar por encima y por debajo del callado de la safena. ¿Okay? Justo el punto donde hace una curva la safena para desembocar en la vena femoral. ¿Okay? Son las 4 arterias que están, o sea, que estas ramas colaterales de esta femoral común. ¿Okay? Luego tenemos a la arteria femoral profunda, que es la arteria del muslo, como les he mencionado. Ella va a la arteria del cuádriceps, que son 4 ramitas para cada uno de los dientes del cuádriceps. La arteria circunfleja femoral anterior o externa, ¿okay? La arteria circunfleja femoral interna o posterior, ¿bien? Y las arterias perforantes, que son las que perforan el tendón de inserción del músculo aductor mayor, ¿okay? O tercer aductor. Y la femoral superficial, que es la continuación de esta arteria hacia el resto del miembro inferior, ¿okay? Esta arteria a nivel de la región del muslo va a dar a la llamada genicular descendente o anastomótica magna. Es una arteria que acompaña al nervio safeno, ¿bien? En su paso hacia formar parte de la red periarticular de la rodilla, ¿okay? Da unas ramas musculares simplemente, ¿okay? Es una arteria que va de paso. Y a nivel del hiato, el tercer aductor se transforma en arteria poplitea. ¿Bien? Ok. Bien, vamos a ver si vemos esta arteria. Miren aquí tenemos a la común, que está en azul. Tenemos como aquí tenemos la profunda, la superficial, que es la que se mete en el hiato del tercer aductor, atraviesa el conducto Hunter o conducto de los aductores, atraviesa el anillo del tercer aductor y aquí se transforma en poplitea. Y es la que después termina formando parte de las arterias que van a irrigar el resto del miembro, ¿ok? La femoral superficial. Vamos a verla aquí. Aquí vemos algunas de las colaterales, ¿ven? Las pudendas, ¿ok? La circunfleja ilíaca superficial, la subcutánea abdominal. Aquí tenemos la femoral profunda, que da las perforantes buscando el aductor mayor, ¿ven? La circunfleja femoral externa o anterior, la femoral interna posterior, ¿ok? La femoral superficial, que es la que atraviesa el anillo del tercer aductor, dando aquí la anastomótica magna. Y después ella pues, se continúa como arteria poplitea. Bien. Aquí podemos apreciar entonces a la femoral, esta es la femoral común aquí, antes de dividirse, femoral superficial aquí, femoral profunda. Entonces, de la femoral profunda, aquí tenemos a la circunfleja femoral externa, circunfleja femoral interna posterior, anterior, ¿ok? Las ramas perforantes. Bien. Aquí tenemos a la femoral común, vamos a continuarla hasta acá. Aquí en la fase vastoaductora hay una rama que perfora, que es la genicular descendente, que es una rama colateral que da aquí esta arteria femoral común, femoral superficial, perdón. ¿Ok? Bien. Y aquí las ramitas de la arteria femoral común. La subcutánea abdominal,
la circunferencia ilíaca superficial y la pungente externa superior e inferior. Bien, en relación a la safena, al callado de la safena, el sitio donde desemboca la safena en la vena femoral. ¿Okay? Bien, entonces aquí la vemos otra vez. Femoral superficial, femoral profunda de los perforantes, las circunflejas. ¿Okay? Miren aquí la relación que guarda profundo con las ramas del nervio femoral, que van a los diferentes vastos del muslo, igual como las ramas de la arteria del cuádriceps, que da ramas a cada uno de los vastos de estos músculos. Tenemos un corte aquí de la femoral común, de la femoral superficial, perdón. Miren. La disposición de la misma. Se cuenta como arriba la vena femoral está medial, la arteria femoral está lateral, y al final, la arteria, pues la parte más distal, está anterior, y la vena femoral está posterior. Esta es la porción vastoaductora. Aquí, si yo corto la porción vastoaductora, me voy a encontrar con el hiato del tercer aductor. Y esta arteria que perfora aquí es la anastomotica magna. Y este nervio que se desprende del femoral es el nervio safeno. ¿Okay? Bien. Vamos a ver todo desde aquí. Miren la disposición de las fascias, el ligamento inguinal, ¿okay? La vaina femoral aquí, en esta zona. ¿Okay? Completo. El hiato safeno. Esta zona corresponde al triángulo de Scarpa, que ya lo vamos a describir ahorita. Miren cómo el nervio femoral atraviesa en relación con el músculo psoas mayor, la función psoas ilíaca. ¿Bien? Los vasos femorales quedan hacia adentro y la parte del nervio y el psoas ilíaco quedan hacia afuera. Vamos a hablar del triángulo vascular, el triángulo de Scarpa, es el triángulo que le mencioné, que es el triángulo de los toreros, el triángulo de este señor que está en la primera diapositiva, que le dieron una cornada ahí, justo en esa zona mortal, ¿no? El triángulo de Scarpa es una zona de la parte alta interna del muslo, en relación con el ligamento inguinal, o sea, justo en la raíz del muslo, donde los vasos femorales están expuestos, están ahí muy superficiales, pues incluso uno los puede tocar tranquilamente. El pulso femoral, usted agarra el punto medio entre la espina ilíaca anterior superior y la espina del pubis y si hunde sus dedos en la parte media de esa región, el pliegue de la ingle va a tocar o a palpar el pulso de la arteria femoral, que es una arteria bastante gruesa. Se palpa muy bien. Entonces aquí tenemos, miren esto que está aquí es un desdoblamiento de la misma aponeosis del muslo o fascia lata, que es la fascia cribiforme, ¿bien? Que es el techo de ese triángulo. Y el triángulo está constituido entonces por el músculo sartorio, ¿okay? Que es su límite lateral, el ligamento inguinal por encima y por dentro el aductor mediano, ¿no? Se cuenta como la safena, miren esta, para que vean esto, como la safena magna, o safena interna, miren, atravesó el hiato safeno para desembocar en la profundidad, pues, donde está la vena femoral, ¿vieron? ¿Ok? Este tabique que separa la arteria de la vena en la vaina femoral y por fuera de la vaina vascular vamos a tener al nervio femoral, ¿vieron? Justo por fuera de la citilopectinea, eso vamos a ver ahorita. ¿Ok? Bien, triángulo femoral, el límite superior, ligamento inguinal, el límite medial, el borde externo del músculo aductor mediano, que es el primer aductor, ¿okay? Y el límite lateral es el borde medial del músculo sartorio. ¿Okay? Esos son sus límites. Tiene un piso, porque darse cuenta, el psoas ilíaco y el pectíneo van a formar una especie de fosa ahí, donde descansan el contenido de este triángulo, que son los vasos femorales y el nervio femoral. Entonces, por dentro de esa fosa vamos a tener el pectíneo y por fuera al psoas ilíaco. Eso forman el piso del triángulo de Scarpa. Entonces, el triángulo de Scarpa no lo vamos a imaginar como un elemento en el plano, ¿ok? Sino como una especie de pirámide, ¿ok? Algo que tiene forma triangular, en este caso de prima triangular, en esa zona, con un techo que está hacia adelante, ¿ok? Con unos límites de sus bordes, el límite superior, el límite medial, el límite lateral, y un piso, que es la fosa que constituye el pectíneo por dentro y el psoas ilíaco por fuera. ¿Vieron? Cerrando este triángulo, esta forma de triángulo que vemos desde adelante, va a estar la llamada fascia cribiforme.
que es una expansión de la misma fascia lata muy adelgazada. Es la zona donde más delgada es la fascia lata o conducción del muslo. Se llama cribiforme porque tiene forma de criba. Una criba es un colador, un sedazo o colador. Está claro, que tiene agujeros. Por eso, por esa forma que tiene, se habla de cribiforme. Porque esos agujeritos son para que sea atravesado por los vasos y los nervios, y los nervios cutáneos. Los vasos, esos que ustedes vieron, que son ramas de la femoral superficial, o sea, la subcutánea abdominal, la circunferencia superficial y las pudendas, ¿ok? Y además de eso, los ramas cutáneos que llegan a esta zona, que vienen realmente del plexo lumbar, que ya lo vimos ya, ¿ok? Entonces, límite superior, ligamento inguinal, medial, borde lateral del músculo aductor largo, aductor mediano también, o primer aductor. Lateral, borde medial del músculo sartorio, ¿ok? Hay que recordar que hay un error en Moore, ¿ok? Que es en Moore, que coloca como límite medial el borde medial del aductor mediano o largo. Es el borde lateral, ¿ok? Para que sepan eso. Bien, entonces el piso está constituido, como les dije, por el músculo pectíneo y el músculo psoas ilíaco. ¿Okay? Su contenido va a estar formado por, de medial a lateral, vamos a tener a la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral por fuera. ¿Ok? Recuerden esto. Entonces, estos son los límites. Tiene un piso, tiene un techo, tiene un contenido. Y ustedes, igual como les dije como les dije cuando hablamos de cuello, ¿se acuerdan? Paquete vacunonervioso del cuello, que si la vena yugular interna está por fuera y la carótida está por dentro, que igual, que usted tiene que aprenderse de memoria, no es que están los tres elementos ahí, sino cómo están ubicados uno con respecto a otro. En el triángulo de Scarpa, lo más medial es la vena femoral. Lateral a la vena femoral viene la arteria femoral y más lateral a ellos viene el nervio femoral. O sea, van de adentro hacia afuera. Vena, arteria y nervio. O nervio, arteria y vena. De medial a lateral o de lateral a medial. Eso sí tienen que aprendérselo de memoria, ¿ok? Que la vena va por dentro, que la arteria va por fuera y más afuera va el nervio femoral, ¿ok? Sepan eso. Así se va a preguntar en el examen. O sea, no importa que ustedes sepan que están los tres elementos, tienen que saber cómo está ubicada cada uno de esos elementos. ¿Estamos claros? Ahí está problema en el examen, muchachos. Entonces, vamos a recordar, esto que está aquí es el espacio que yo les decía, ¿recuerdan? ¿Recuerdan la flecha aquella, que cómo pasaban estructuras de un lado para otro? Bueno, okay. Vamos a ver las estructuras que atraviesan ese espacio que queda entre el ligamento inguinal y el borde anterior del coxal. ¿Ok? Se cuenta aquí está el borde anterior del coxal, aquí está la espina del pubis, aquí está la eminencia iliopúbica, iliopectínea, aquí está la escotadura, aquí está, perdón, la espina ilíaca anterior inferior, aquí está la escotadura innominada, y aquí está la espina ilíaca anterior superior, ¿recuerdan? Entonces, la espina ilíaca anterior superior, la espina del pubis va al ligamento inguinal. ¿Ok? Por fuera, hacia abajo del ligamento inguinal, hay una fibra de este ligamento que forman el ligamento lacunar o el ligamento de Gimbernat, ¿ok? Que se monta sobre la cresta pectínea, hasta el inicio de la cresta pectínea. Luego tenemos a la cresta pectínea, o ligamento de Cooper también se le llama. También tenemos un ligamento que se llama ligamento iliopectínea o cintilla iliopectínea, que separa esto que está en amarillo, que es la laguna vascular, de la laguna muscular que está por fuera de ella. ¿Está claro? Miren la cintilla iliopectínea, se monta en la eminencia iliopectínea o iliopúbica, ¿ok? Y termina en la parte más profunda del ligamento inguinal. Entonces, divide esto en dos lagunas. Una laguna neuromuscular y una laguna vascular que está por dentro. Esto que está en amarillo es la laguna vascular, ¿ok? Limitada por la cintilla iliopectínea. ¿Vieron? Esto que está aquí. Y esta es la laguna muscular o neuromuscular, porque contiene al músculo iliosoas, o psoas ilíaco, y al nervio femoral. ¿Ok? Y la laguna vascular que está por dentro, vamos a tener a la vena y la arteria femoral. ¿Bien? La vena por dentro, la arteria por fuera. ¿Ok? En el triángulo de Scarpa van vena, arteria y nervio, pero también en el triángulo de Scarpa y también aquí en esta laguna vamos a ver que la arteria está separada del nervio por la cintilla iliopúbica, iliopectínea, perdón, ¿ok? Esta que están viendo aquí. Entonces recuerden que es pregunta de examen. Bien, entonces tenemos el ligamento de Cooper, tenemos el ligamento de Gimbernat
Y aquí está el conducto femoral, el canal femoral, que está más adentro de la vena, por dentro de la vena, ¿ok? Se llama anillo femoral, por dentro de la vena. Y es importante, ¿por qué, muchachos? Porque es un espacio que dependiendo de paciente, si una paciente femenina de mucha edad, esta zona está muy debilitada y los músculos tienen poco tono. Por lo tanto, a través de este agujero pueden entrar vísceras de la pelvis hacia la región femoral, produciendo una hernia femoral. ¿Ok? Recuerden eso. Es una debilidad de la pared del abdomen. Ese es el anillo femoral. ¿Ok? Y normalmente ahí se encuentra un ganglio linfático, que es el ganglio linfático que forma pues el grupo profundo de los linfáticos de la región del triángulo de Scarpa. ¿Okay? Bien. Miren aquí entonces, aquí tenemos la laguna vascular y muscular, el ligamento inguinal, viéndolo. ¿Okay? Esto que está aquí es la laguna vascular. Esta es la cintillo-pectínea. ¿Vieron? Cintillo-pectínea viene de la parte profunda del ligamento inguinal y tabique esto entonces en la parte vascular, la laguna vascular de la laguna neuromuscular. Y en la laguna neuromuscular tenemos al músculo psoas ilíaco y también tenemos al nervio femoral. ¿Vieron? Está en amarillo aquí. Y aquí tenemos en la llamada senda venosa, tenemos a la vena femoral y tenemos a la arteria femoral. ¿Okay? La llamada laguna vascular. Y más adentro, cerrando esta zona, tenemos el llamado ganglio de Cloquet, que es el ganglio profundo de los grupos linfáticos inguinales. Y detrás de este ganglio de Cloquet está el anillo femoral, que va a comunicar, o puede haber una comunicación anormal entre la cavidad pélvica, o sea, en este caso el peritoneo, la zona peritoneal de la región femoral. ¿Okay? Bien, entonces tenemos, miren los límites de estas lagunas. Miren la laguna vascular. Tenemos aquí ligamento pectíneo, ligamento de Cooper, bien, se llama pectíneo, ligamento de Chamberlain por dentro y arriba el ligamento inguinal y la cintillo-pectínea aquí, ¿ok? Cintillo-pectínea, una especie de tabique, y por fuera de la cintillo-pectínea vamos a tener los elementos de la laguna neuromuscular. Bien, entonces aquí tenemos el triángulo de Scarpa otra vez, mírenlo aquí de lo más chévere. Base del ligamento inguinal oblicuiano, ligamento inguinal. Se cuenta que tiene la forma tridimensional ahí que les he mencionado, un piso, como un techo, con unos límites en la parte interior y su contenido: vena, arteria y nervio. Nervio, arteria y vena. Y así se lo tienen que aprender. Ese es el famoso triángulo de Scarpa, triángulo vascular de Scarpa. Es el triángulo, pues en los toreros, el triángulo, como ustedes sabrán, pues ves el pitón del toro aquí entrando, perforando estos vasos y metiéndose dentro de la pelvis. Entonces, ¿cómo para un sangrado usted ahí? Posible. El techo, adelante, la fascia lata y cribiforme, en este caso la fascia cribiforme, ¿ok? Que forma el techo de este triángulo. Bien. Ahora vamos a conocer otra área, o sea, otro conducto, que en este caso sería el conducto de Hunter o conducto de los aductores. ¿Bien? El conducto de los aductores, también conocido como conducto de Hunter, Hunter, así como suena en inglés, cazador, porque este Hunter, un cirujano inglés que era anatomista y le dio el nombre a este conducto vascular. Dese cuenta que en el triángulo de Scarpa los vasos están expuestos, pues. No tiene nada que los proteja. De hecho, ustedes pueden tocar el pulso, no sé si lo acaban de hacer, pueden tocarse el pulso en el punto medio entre el ligamento inguinal, o sea, entre la espina ilíaca anterior superior y la espina del pubis, van a tener, pues, en el punto medio, palpar fácilmente a la arteria femoral ahí. Ok. En el vértice del triángulo, dado por la superposición de el autor mediano y el sartorio, ya no palpamos nada, porque ya los vasos van a estar cubiertos por este músculo, que es el músculo sartorio, en relación con el canal que dejan los músculos aductores. ¿Okay? Por este conducto se conoce como conducto de los aductores, porque la parte posterior de este conducto está formado por el aductor mediano y el aductor mayor. Bien, y hacia la parte medial vamos a tener entonces, vamos a verlo aquí,
Aquí tenemos a este músculo que es el vasto medial del cuádriceps, ¿bien? Y aquí tenemos a los aductores, en este caso el aductor mediano y el aductor mayor, ¿bien? Y cerrando como una especie de techo de este conducto, protegiendo al paquete vascular, vamos a tener el músculo sartorio, ¿vieron? Entonces aquí queda, esto es el conducto de Hunter. Y el conducto de Hunter comienza justo en el vértice del triángulo de Scarpa y va a terminar en el anillo del tercer aductor. O sea que va a proteger a los vasos desde el vértice del triángulo de Scarpa hasta el anillo del tercer aductor. Y el elemento protector va a ser el músculo sartorio. ¿Ok? Entonces recuerden esto, punto importante de ustedes. Miren aquí, la arteria femoral, también está la vena femoral, pues no solamente la arteria. ¿Okay? Entonces miren cómo la arteria y la vena también, por supuesto, va a estar metida y protegida en el conducto de Hunter. Comienza justo en el vértice del triángulo. Entonces aquí, hasta que se hace poplitea. Miren aquí la arteria, aquí esta arteria rama de la femoral superficial, que es la genicular descendente. ¿Okay? Bien, la femoral profunda, que no está en el conducto de Hunter, por supuesto. ¿Ok? Para que sepan eso. Se cuenta con la femoral profunda, no tiene nada que ver con esto, con el conducto de Hunter, ¿ok? Ella nació arriba, se distribuyó en la musculatura de la región femoral y nada, ¿ok? Bien. Entonces tenemos el conducto de Hunter, el hiato tercer aductor, donde terminan ellos. Bien. Pared anteromedial sartorio, pared anterolateral vasto medial del cuádriceps, contenido arteria femoral, vena femoral, nervio safeno, el nervio vasto medial y el nervio vasto medial del cuádriceps. Este contenido quiero que se lo aprendan, ¿ok? Porque así lo van a colocar. Arteria femoral, en este caso la arteria femoral superficial, ¿ok? Recuerden, porque la profunda no está ahí. La profunda se queda por fuera, miren. No tiene nada que ver con ese triángulo, con ese conducto de Hunter, ¿ok? Es más o menos la disposición del mismo. Entonces tenemos una pared posterior que es el aductor mayor, una pared anterolateral que es el cuádriceps femoral, ¿ok? Y una pared anteromedial que está por el sartorio. Bien. Entonces, ya todo el aductor, apertura por por debajo del canal de los aductores, comunica la región femoral con la región poplitea. Pasar la arteria femoral cambia a arteria poplitea y la vena hace lo mismo, ¿no? Lo que les dije hace rato. Entonces, contenido, arteria femoral, vena femoral, nervio safeno, nervio vasto medial, nervio del cuádriceps. ¿Okay? Entonces, miren aquí este esquema bien bonito que conseguí. El triángulo de Scarpa, vértice del triángulo de Scarpa, conducto de Hunter, y de ahí directamente al rombo popliteo, totalmente protegido por el sartorio en el canal de los aductores, ¿ok? Pues también se llama conducto de los aductores, conducto de Hunter. Bien, aquí bien expuestos los vasos, aquí bien protegidos, ¿ok? Sepan esto. De hecho, cuando uno tiene una lesión, paciente con una lesión, un tiro, por ejemplo, que atravesó, lo rompió completamente a la arteria femoral en el tercio medio del muslo, uno lo primero que hace cuando corta, cuando diseca, es buscar el sartorio. Consigues el sartorio, lo separas, lo disecas, lo vas a separar, inmediatamente detrás del sartorio está el paquete vascular, o sea, está la arteria y está la vena femoral. Está el nervio safeno también, que uno tiene que tener cuidado de no lesionarlo. Ese es un nervio que va a inervación cutánea a la rodilla y a la cara medial de la tibia hasta el tobillo y la parte interna del pie. ¿Okay? Y va a acompañar a la vena safena en ese recorrido por lo menos desde la rodilla hasta el tobillo. ¿Okay? Bien. Después de esto vamos entonces a entrar a la región poplitea, al rombo popliteo, que es la parte posterior de la rodilla. ¿Okay? Así tenemos una especie de rombo donde se ubica los nervios y también los vasos femorales y los nervios ramas del nervio ciático. ¿Okay? Entonces, esa fosa poplitea la tenemos. ¿Bien? Sus límites: superior externo, borde medial del músculo bíceps femoral, superior interno, el borde lateral del músculo semimembrano semitendinoso, ¿okay? Borde inferior externo, borde medial del músculo gastrocnemio y el músculo plantar delgado. Inferior interno, vamos a tener borde lateral del músculo gastrocnemio o gemelo, también se le llama. ¿Okay? Entonces lo tenemos, su piso, cara poplitea del fémur, cápsula de la rodilla y sus ligamentos de reforzamiento, ¿okay? Además de eso el músculo popliteo, el techo, fascia poplitea profunda, fascia poplitea superficial, vena safena menor, ¿okay? La terminación de ella, que va a perforar ese rombo para llegar a desembocar en la vena poplitea, ¿okay?
ramas terminales del cutáneo femoral posterior, ¿okay? O el femorocutáneo posterior, rama del plexo sacro, ¿okay? Contenido, división del nervio ciático, nervio peroneo común y nervio tibial, o simplemente nervio ciático popliteo externo y ciático popliteo interno, que es el otro nombre que recibe estos nervios, las divisiones del nervio ciático. La vena poplitea, que es el primer elemento que vemos por la rotación que hace estos vasos desde la región femoral, el triángulo de Scarpa, hasta cuando llegan al anillo del tercer aductor. Entonces la vena es el primer elemento que vemos. Entonces la vena poplitea, la arteria poplitea que es por delante, y los ganglios linfáticos popliteos, ¿bien? Que son los que se encargan de recibir la linfa de la parte más distal del miembro inferior. ¿Okay? Ahí tenemos la disposición de ellos, elementos musculares netamente, ¿okay? Y aquí con el contenido y aquí envueltos ya por su poneurosis. Los elementos que la perforan, dense cuenta aquí como tenemos a la vena safena menor, o safena externa, o safena parva. ¿Okay? Aquí tenemos las ramas de terminación del femorocutáneo posterior, perforando el techo de este ramo popliteo para distribuirse en esta zona de la parte posterior de la rodilla. ¿Okay? Bien, esta es la arteria poplitea. Se cuenta cómo aquí tenemos el anillo del tercer aductor, ya dejó de llamarse femoral para llamarse poplitea, y vemos cómo ella se distribuye buscando la cara posterior o el plano fibroso posterior de la rodilla, descansando sobre este músculo que es el músculo popliteo, dividiéndose al final en el tronco tibio peroneo y la arteria tibial anterior. ¿Okay? Así como la vemos aquí. Muy bien. Entonces la arteria poplitea da la siguiente rama: arteria genicular superior lateral, arteria genicular superior medial, arteria genicular inferior lateral, arteria genicular inferior medial, arteria genicular anterior, que es una sola, ¿okay? Y sus ramas terminales son la arteria tibial anterior y el tronco tibio peroneo. ¿Okay? Para algunos autores se dividen arteria tibial anterior y tibial posterior. Y del tibial posterior y de la arteria tibial posterior es que nace la arteria peronea. ¿Okay? Esa es otra forma también de describir la forma como se divide esta arteria, las ramas terminales de la poplitea. La arteria tibial anterior, que es la que da la irrigación al compartimento exterior de la pierna, y el tronco tibio peroneo, que se va a encargar de dar la peronea, que da irrigación al compartimento lateral de la pierna y al compartimento posterior de la pierna, respectivamente. ¿Okay? Entonces aquí tenemos las ramas de la poplitea, la genicular, ¿okay? Superior, superexterna, superinterna, ¿okay? Inferointerna, inferoexterna, estamos viendo aquí, ¿okay? La anterior, que es una rama única, la división de ella, por vamos a cercana al borde inferior del músculo popliteo, en arteria tibial posterior, tibial anterior. De esta tibial posterior es que nace la peronea. ¿Okay? Y aquí tenemos la red periarticular de la rodilla, así como vimos, bueno, la red particular del codo, tenemos una red anatomótica alrededor de la rodilla, que va a asegurar de alguna manera, pues, que si hay obstrucción de la arteria, pues, la irrigación pueda continuar hacia la parte distal. ¿Okay? Entonces tenemos aquí la última rama de la femoral superficial, que es la genicular descendente, ¿okay? O anastomótica magna, que termina anastomosando con ramas recurrentes que vienen de actividad anterior, y de las geniculares, que son ramas de la poplitea, ¿no? Las que acabo de mencionar, la superexterna, la superinterna, la inferointerna, inferoexterna y la anterior. ¿Okay? Pero, diga. Disculpe, otra vez la pregunta. ¿Las arterias geniculares, ellas serían perforantes o ya ellas pertenecerían a las arterias profundas? Todas estas arterias son arterias profundas. Se cuenta que nosotros estamos aquí en lo más profundo que puede haber aquí. Se cuenta, estamos justo detrás del fémur. Se cuenta el músculo popliteo, que es un músculo del compartimento posterior profundo de la pierna. ¿Okay? Y lo que tenemos es, por delante de esta arteria, lo que está es la articulación de la rodilla. Todas estas son profundas. Y estas geniculares simplemente, pues, o arterias de la rodilla, son geniculares. Geno significa rodilla. ¿Okay? Por eso aquí vemos arteria superior lateral de la rodilla o genicular superior. Genicular o de la rodilla es lo mismo. ¿Okay? Estas son arterias profundas, por supuesto. Todas son profundas. ¿Okay? Todas, por supuesto. Igual aquí. ¿Ves? Forman la red periarticular de la rodilla para asegurar de alguna manera que si falla, se obstruye la arteria principal, pues a través de ella pueda ir hacia la parte distal y no perder el miembro. Aunque es menos factible que esto ocurra
en el miembro inferior que en el miembro superior. En el miembro superior, esas anastomosis funcionan muy bien. Aquí no, porque la masa muscular es muy grande. Entonces, por esa razón, pues, no siempre son tan efectivas como en el miembro superior. Bien, entonces recordando aquí, ¿se acuerdan los vectores esto, el ciático mayor, cómo va a distribuirse hacia la región glútea y hacia el compartimento posterior del muslo? Esta flecha que pasa justo por debajo del ligamento inguinal y va hacia el compartimento anterior del muslo. Y este, que es el conducto subpubiano, por donde pasa el nervio obturador, ¿ves? Que va hacia el compartimento medial o aductor del muslo. ¿Okay? Miren aquí, en esta foto, para seguir esto. Miren el plexo lumbar. Recuerden que yo les decía que el plexo lumbar se distribuye hacia la parte anterior y medial. En cambio, el plexo sacro va hacia el compartimento posterior. Miren aquí, este nervio es el femorocutáneo lateral, un nervio cutáneo, ¿bien? Que va hacia la piel de la región anteroexterna del muslo, ¿bien? Del plexo lumbar. El nervio femoral, el nervio que va a inervar a los músculos, a todos los músculos del compartimento anterior del muslo, ¿okay? Incluyendo al cuádriceps y al músculo sartorio. Miren aquí, pasando por el conducto subpubiano, el nervio obturador, a inervar a los músculos del compartimento medial o aductor. Y hacia el compartimento posterior, atravesando el agujero ciático mayor, en este caso el agujero infrapiriforme, tenemos al nervio ciático mayor, ¿ok? Completo, en el compartimento posterior. Así deben aprendérselo también ustedes, cómo se dirigen estos nervios a estos compartimientos, ¿ok? Miren, aquí tenemos la distribución de estos nervios cutáneos incluso. Vamos a ver si tenemos. Ok. Aquí de los nervios que debemos estudiar en el muslo, vamos a tener a este que es el nervio obturador. ¿Ven? El nervio que se distribuye en los músculos de esta región. Miren aquí cómo pasa por delante del músculo obturador externo y va a estar en relación con la cara anterior y posterior del músculo aductor menor. ¿Okay? El nervio obturador da dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Y esas ramas se van a distribuir por delante y por detrás del músculo aductor menor. ¿Okay? De modo que si yo quito al aductor largo, aductor mediano, voy a encontrarme con la rama anterior de ese nervio obturador. ¿Bien? Para ver la rama posterior, tengo que cortar al músculo obturador, un músculo aductor menor para poder ver su rama posterior. ¿Okay? Entonces es la forma como se distribuye este nervio en el compartimento medial. Bien, aquí tenemos, miren, otra vez la distribución del nervio obturador y esta zona de la cara interna en el tercio distal del muslo está inervado, esto en azul, está inervado por la rama cutánea de este nervio obturador. ¿Okay? Miren ahí el mapa sensitivo, como esta zona corresponde al nervio obturador. ¿Okay? Bien. Recuerden el plexo lumbar, nervio obturador, ramas L2, L3 y L4, la rama posterior L2, L3 y L4, conducto subpubiano, pasando entonces por delante del obturador externo y distribuyendo rama anterior y posterior en relación con el músculo aductor menor. ¿Vieron? Rama anterior, rama posterior. Aquí tenemos al nervio femoral, la rama de L2, L3 y L4, las divisiones anteriores L2, L3 y L4. Bien, cómo se meten en esto que es la laguna muscular. ¿Vieron? La cintillo-pectínea. ¿Ok? Cómo se separa entonces la parte vascular de la parte muscular. Entonces, como el nervio atraviesa esta zona, entonces da las ramas musculares al cuádriceps, las ramas musculares al sartorio, bien, incluso al tensor de la fase lata, y después, miren cómo aquí termina dando ramas al vasto interno y otra ramita gruesa que va a meterse en el conducto de los aductores. Recuerden, el conducto de Hunter, a acompañar a la vena y a la arteria femoral, ¿okay? En ese conducto. Pero cuando llegamos al anillo del tercer aductor, en la expansión vastoaductora, este nervio perfora la aponeurosis, esta aponeurosis ahí, acompañada de la arteria anastomotica magna, rama de la femoral, y va a descender por la cara interna de la rodilla,
y va a seguir como satélite a la vena safena magna que viene subiendo por la cara interna de la pierna desde el tobillo. Entonces, este nervio safeno va a inervar el cutáneo. Se cuenta, él está en el muslo, pero no da una rama cutánea aquí. Las ramas cutáneas de él comienzan en la rodilla, una vez que se hace superficial, y termina en la cara interna de la pierna, en la cara interna del tobillo y del borde interno del pie. ¿Okay? Esa es la forma como se distribuye. Aquí tenemos al femorocutáneo lateral, que es rama también del plexo lumbar. Miren cómo se distribuye en la cara externa del muslo. Femorocutáneo anteroexterno. ¿Bien? O femorocutáneo lateral. Se cuenta cómo descansa sobre la fascia lata. Aquí perforó, pasando justo por debajo del ligamento inguinal, en relación con la espina ilíaca anterosuperior, una particularidad de este nervio. Estos son ramas del plexo lumbar, esto es el hilio inguinal, se cuenta cómo se mete en el conducto inguinal, y una de sus ramas va a inervar la cara superior, la parte superior e interna de la zona donde está el triángulo de Scarpa. Esa piel está inervada por este nervio, la rama cutánea del hilio inguinal. Miren aquí, el genito femoral da unas ramas genitales que se va en relación con con esto con el cordón espermático, hacia el escroto, y esta zona que va a perforar a la fase piriforme para llegar a la piel del triángulo de Scarpa, ¿ok? Las ramitas cutáneas del genito femoral, que era aquel nervio que atravesaba el psoas en su cara anterior. ¿Recuerdan? El psoas mayor, cubierto por soponeurosis, que termina dando una rama genital que sigue al conducto inguinal y una rama femoral que va a perforar la fase piriforme para llegar a la piel de esta zona del triángulo de Scarpa, ¿ok? Aquí tenemos el femorocutáneo lateral y el femorocutáneo intermedio e interno, que son ramas del nervio femoral. Todos son ramas del nervio femoral. El femorocutáneo intermedio y el femorocutáneo medial, ¿ok? Así como está. Eso tiene que aprendérselo también. Genito femoral, miren aquí, en relación con la cara anterior del psoas mayor, su rama genital, en relación con a base al escroto o el labio mayor en la mujer, ¿ok? Y sus ramas femorales van a terminar inervando la piel del techo del triángulo de Scarpa, ¿vieron? Y se ve mejor, esto puede salir en el examen, una pregunta como esta, ¿ok? Un dibujo como este, ¿ok? Recuerden. No quiero problemas, ya saben. Entonces yo les puedo preguntar tranquilamente aquí qué nervios son, ¿vieron? Incluso los de aquí arriba, que ya lo saben. Genito femoral, hilio inguinal, aquí arriba, ¿okay? O esto simplemente femorocutáneo lateral, y cutáneos femorales anteriores, que son ramas del nervio femoral. Nervio safeno, esta zona ya corresponde al nervio safeno, la rama rotuliana del nervio safeno. Se cuenta que el nervio safeno se metió en el conducto de Hunter, bien profundo, ¿ok? No hay ramas aquí. Estas ramas son directas del nervio femoral, ¿ok? Entonces aquí en la rodilla, después que perforó al anillo del tercer aductor, a la fascia vastoaductora, acompañado de la arteria genicular descendente, da la rama rotuliana y la rama que desciende en relación con la safena, hasta la cara interna de la pierna y el tobillo y la cara interna del pie, ¿ok? Este es el nervio safeno. O safeno interno también le dicen, ¿ok? Bien. Aquí vemos elementos que tienen que ver con el compartimiento posterior del muslo y la región glútea. Recuerden, este es el hiato infrapiriforme. Tenemos al nervio ciático, que es un nervio que se va a encargar de la inervación del compartimento posterior del muslo y de la inervación motora de toda la musculatura de la pierna y del pie, muchachos, ¿ok? Se cuenta como el nervio femoral se quedó en el muslo, el obturador se quedó en el muslo, pero el nervio ciático se distribuye no solamente en el compartimento posterior del muslo, dando inervación a los músculos isquiotibiales, en ese caso semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral, sino también que su división en nervio tibial y nervio peroneo común va a inervar a toda la musculatura de la pierna y a toda la musculatura del pie. ¿Ok? Recuerden eso, la importancia de este nervio. No tenemos ese nervio, pasa por debajo del piriforme, ¿verdad? El nervio del músculo piramidal, en relación con los músculos profundos, de los llamados músculos rotadores, los llamados rotadores externos, que son los llamados pelvitrocantéricos. Miren cómo el nervio, cuando llega cercano al vértice del arromo popliteo, se va a dividir en un nervio que es como la continuación del mismo ciático, que es el nervio tibial, o ciático popliteo interno, y uno que se hace lateral en relación con el cuello y la cabeza del peroné,
que es el nervio peroneo común o ciático popliteo externo. ¿Ok? Así como está. Mire, estamos en la región poplitea aquí. ¿Okay? La arteria, la vena, la división de la arteria, etcétera. Músculo popliteo. Ok. Bien. Estrella de Scarpa. Esta es la vena femoral. Y la estrella de Scarpa es las diferentes ramas que son colaterales de las arterias, ramas de la femoral común, que llegan al callado de la safena magna. ¿Ves? La safena magna pertenece al compartimiento superficial o subcutáneo y la femoral está en la profundidad, por supuesto. Recuerden que está tapizada por la fascia lata. ¿Eh? Y que la safena interna pertenece al retorno superficial de las venas del miembro inferior. ¿Okay? Aquí vemos todo, otra vez. ¿Okay? Recorrido de la vena safena externa, que es retromalleolar externa, sube por la fascia de la pierna y desemboca en la vena poplitea. La safena interna viene del premalleolar interna, subcutánea en todo su trayecto, por la parte medial, hasta que llega a la zona del hiato safeno, de la fosa oval, donde perfora esta zona para desembocar en la vena femoral. ¿Ok? Bien. Estos son los ganglios linfáticos inguinales. Todos los ganglios linfáticos del miembro inferior terminan formando una especie de cuadrante en el triángulo de Scarpa en relación con el callado de la safena. Entonces tenemos un cuadrante superexterno, interno, un cuadrante inferior, interno e inferior externo. Entonces esta es la forma como se distribuyen estos ganglios, formando esos cuatro cuadrantes. Entonces los ganglios superficiales va a los ganglios inguinales profundos, al llamado ganglio de Cloquet, que yo les decía que estaba en la parte más interna de la laguna vascular, ¿okay? Y de ahí a los ilíacos externos. Y de esta forma se unen a los que vimos en la región de la pelvis, ¿recuerdan? Ilíacos externos se consiguen con los ilíacos internos, después siguen a los vasos que van a la ilíaca común y después se encuentran con los llamados aórticos y van ascendiendo, ¿ok? Bien, entonces recuerden esto. Esto es la laguna vascular y muscular, la cintillolopectinia, el ligamento inguinal, el ligamento de Cooper aquí abajo pectíneo, el ligamento de Gimberna, ¿ok? Y las diferentes celdas aquí. La celda de la arteria femoral, la vena femoral, el ganglio de Cloquet. A este nivel tenemos el anillo femoral y hacia afuera, fuera de la cintillolopectinia, vamos a tener al músculo subailíaco y al nervio femoral, ¿ok? Bueno, muchachos, con esto hemos dado el repaso completo de muslo y fosa poplitea. Nos queda un tema un poquito más largo que lo vamos a tratar de dar el sábado en la tarde, ¿ok? Que es el de pierna y pie. ¿Está claro? ¿Qué, muchachos? ¿Escucharon? ¿Sí están escuchando? Ah, muchachos. Sí, doctor. Ok, miren. Les dije que no pueden dejar de estudiar la parte bioscópica de tórax, ¿ok? Recuerden esto, hombre. Bioscópica de tórax no pueden dejar de leerla. Es bastante larga, ¿ok? No pierdan la oportunidad, o sea, no pierdan puntos en una cosa tan sencilla y que va a tener mucha aplicación. Esa clase, me imagino que está grabada, es la clase de Dios doctor Palencia, pero igual, todo lo que corresponde a focos de ocultación, etcétera, van a estar ahí en esa parte bioscópica, ¿ok? Los focos de ocultación del tórax, las líneas que separan las regiones del tórax, de la superficial, la región mamaria, la región external, los hipocondrios, etcétera, la línea clavicular, la línea external, la línea medioclavicular. Todo eso tienen que tratar de estudiarlo, muchachos. No vayan a perder puntos. Y además de eso, no solo por los puntos, sino que es muy importante para lo que viene, lo que ustedes van a ver después, semiología, fisiología cardíaca, etcétera. ¿Ok? Deben estudiar esa parte bioscópica de tórax, la proyección de la silueta cardíaca, la proyección de los focos de ocultación cardíaco, las líneas que separan las regiones anteriores del tórax. Todo eso deben leerlo. Las líneas de reflexión pleural, no dejen de leer eso, ¿ok? Eso no quita nada de tiempo. Así que, por favor, pero ¿cuántos están conectados ahorita, muchachos? Muy pocos. Muy pocos ahí. Por lo menos mi grupo está aquí, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok, ¿cuántos están conectados?
18. 18, bueno, es poquito. Debería ser más. Bueno, entonces ya saben, el sábado vemos la clase de pierna y pie. Y con eso prácticamente terminamos. Esas están grabadas, estas están grabadas ya en la plataforma. Pueden meterse por ahí sin problema. ¿Okay? ¿Qué otra cosa le iba a decir? Bueno, nada, tienen una semana más. Recuerden que la semana que viene tienen micro, porque micro tuvo problemas, entonces corrió una semana y nosotros también corrimos la semana, por supuesto. Entonces, con la intención de que, bueno, tengan tiempo para preparar bien su parcial. Así que, bueno, mucha suerte. ¿Qué les puedo decir? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, está bien, vamos a cerrar aquí entonces. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Perfecto, entonces ya saben, ¿no? El martes tenemos entonces la clase de pierna y pie, las chances que preparen ese loma y tienen una semana más para estudiar, por lo tanto aspiro y espero porque que ese 50% que pasó el segundo bloque se transforme en 100%, pues. Entonces, bueno, muchachos, nos vemos el sábado que viene. Chévere, que todo esté bien. No sé.